Hola a todos, estamos aquí de nuevo en este mundillo de Game Boy que espero que os esté gustando igual que a nosotros. Y aquí estoy de nuevo con el compañero Marc. Hola Marc, ¿qué tal todo? Buenas, Javis, pues muy bien, como siempre contento de hablar de Game Boy. De Game Boy y algo más. Y algo más, hoy toca un poquito más de historia, Un poquito. que no solo de Game Boy vive el hombre. Bueno, pero está muy bien. Muy bien, pues mira, este vídeo sirva de homenaje además cuando se habla mucho de la edad de oro del software español, se nombra a las cuatro grandes, que son Topod, Cigulat, Dynamic y Opera, ¿no? Lo típico que la gente luego se olvida de que hubieron otras, como Iber y algunos otros nombres, pero yo me voy a centrar en especial en uno que fue New Frontier. New Frontier era una compañía que, si no recuerdo mal, estaba enfocada en Barcelona, si no recuerdo mal, y en ella trabajaron gente como Ángel Badía, Pepe Vila, Isidro Yelaber, Alberto González y un buen número de personas que hicieron, la verdad, unos trabajos bastante exquisitos y buenos. Sobre todo, yo os voy a comentar el caso del Spectrum, como no, la cabra siempre tira al monte. y os voy a comentar, pues, New Frontier en un inicio tuvo la virtud y la calidad y todo de hacer varias conversiones de juegos de la compañía Infogrames para Spectrum. Hay que reconocer que en aquellos tiempos ellos salieron un poco tarde. Salieron en el 1988 con un juego llamado Time Out, que ya es 1988, no se puede decir que sea el final del Spectrum, pero el Spectrum y en general los ordenadores de 8 bits llegaron hacia como mucho el 92, oficialmente, ¿no? Entonces, ellos sacaron juegos bastante tardíos, pero hay que reconocer que de mucha calidad. Y así, muy rápidamente, os voy a nombrar, por ejemplo, los Tash. Los Tash es una maravilla de juego, una conversión, en el caso del Spectrum, fabulosa. La música de Alberto González es una delicia, así lo digo. Otros juegos como el Norte y Sur, aquel juego con elementos de estrategia y todo eso. Y también sacaron pues aquel famoso Light Corridor con aquel grito cuando te mataban de Prince Ampliado, que me reconoció Alberto González en una entrevista. Y otros detallitos y aquel Mystical. Pero bueno, ¿por qué os he explicado este rollo? Aparte de porque me encanta el Spectrum. Vale. Porque esta compañía fue de las pocas, por no decir la única, que pasó de los ordenadores de 8 bits, de los microordenadores, conocidos los microordenadores, a trabajar para consolas y a trabajar con cierto éxito. No en plan sacar un juego y morir. No. Sacaron un buen número de juegos y la verdad es que de bastante calidad. ¿Y dónde lo hicieron? Por ejemplo, en Game Boy. Donde ellos machacaron mucho fue Game Boy Color, Game Boy Advance. Creo que un título para PSX, que luego citaremos. Y la compañía pasó de llamarse New Frontier a pasarse a llamar Beat Managers. Y aquí es donde Marc, un tío que domina de Game Boy lo que no está escrito, que ya lo sabéis, os va a introducir un poco más el tema por el lado que os interesa en este vídeo, Game Boy. Pues como has dicho, en el año 92 ya se cambiaron el nombre a Beat Managers y empezaron a trabajar en consolas, cosa que a mí me parece bastante interesante a destacar, porque yo no recuerdo, aparte de ellos, no recuerdo ninguna compañía española más que hiciera juegos para consola. Vale, ellos, el 90%, por así decirlo, se dedicaron a Game Boy, pero también hicieron algo para Master System y Super Nintendo. Pero yo no recuerdo ninguna española que se pasara a las consolas. Todo el mundo se pasó a ordenadores. En todas las compañías de videojuegos españolas se pasaron a los 16 bits en ordenadores, PC, Atari, ST y Amiga. Y ellos, sin embargo, se pasaron a Game Boy. No entiendo por qué, pero bueno. También puede ser que, claro, Spectrum y Game Boy ofrecían características muy, muy similares, algo que siempre se comenta, ¿no? El procesador era el mismo, bueno, las velocidades a lo mejor cambiaban, pero el procesador era el mismo. Y tal vez dijeron, como ya tenemos la experiencia necesaria de los retroordenadores de los 8 bits, en especial Spectrum, pues a lo mejor
dijeron, pues el paso lógico sería pasar a Game Boy. Y bueno, yo creo que mal no les fue porque Infogrames estuvo con ellos desde la época de New Frontier. Todos los juegos, si no me equivoco, salieron con el sello de Infogrames. Y cuando se pasaron a consolas, siguieron con el sello de Infogrames. Y es que Infogrames les dio la gran ventaja y la oportunidad de trabajar con franquicias importantes. Empezaron con jueguecitos de Game Boy simples, por así decirlo, ahora los iremos nombrando si te parece, Sí. pero luego empezaron a pasar por franquicias importantes, sobre todo europeas, como Asterix, Pitufos, Spirou, Tintín. O sea, son franquicias de cómic o de series de animación en Europa muy importantes. Y era muy raro que una compañía como Infogrames les diera la oportunidad a una compañía tan pequeñita como Beat Managers para hacer estos juegos. Y menos mal que lo hicieron, que les dieron la oportunidad, porque para mi gusto les quedaron unos juegos bastante redondos. Sí, estamos hablando... Ahora cuando tú ves un juego de una licencia normalmente piensas que va a ser una basura, hablando mal y pronto. En cambio es eso, ellos cogieron, les dieron muchas licencias de cómic europeo y todo eso, y lo hicieron bien, realmente bien, y supongo que el paso fue lógico, también supongo, esto es una cosa que aventuro, cosas mías, que los desarrollos en Game Boy, dentro de lo que cabe, serían mucho más asumibles que pasar a sistemas más potentes, y entre pocas personas, como en la época de ordenadores, podías hacer un juego. Supongo que por eso dieron un paso que era un paso adelante, pero no un paso bestial. Supongo que, y además el apoyo de Infogrames también ayudaría bastante. No, y además ellos se pasaron a la Game Boy cuando la Game Boy lo estaba ya por fin petando. Es decir, cuando ya se había instalado definitivamente como la consola portátil más jugada en toda España, o en toda Europa, por decirlo de alguna manera. Sí. Y claro, si tú pones las cosas sobre la balanza, imagino que si tú quieres llegar a más gente, pues si todo el mundo tiene una Game Boy, pues lo lógico es hacer juegos para Game Boy. Tendrás tus limitaciones porque no es una Mega Drive, no es un PC, no es una Amiga, pero llegarás a muchísima más gente seguramente. Entonces yo creo que eso fue una de las razones, pero bueno, claro, esto habría que preguntárselo a ellos porque realmente no... Pero bueno, en cualquier caso, claro, si ellos iban bajo el sello de Infogrames, pues claro, si ellos les dijeron hacedme un juego de Asterix para Game Boy, pues ellos supongo que tenían que hacerlo, ¿no? Si había alguna especie de contrato de alguna manera. Pero bueno, eso es lo que estamos comentando, ¿no? Que afortunadamente para mí todos salieron bien. Sí que es verdad que, vamos a decirlo claro, prácticamente todos estos juegos que hemos dicho de las franquicias que tuvieron bebían todos del mismo motor, ¿vale? Eran juegos plataformeros, pero bueno, es lo que se llevaba en ese momento. A mí un juego de plataformas en los años 90, yo me los comía todos. Fueran buenos o malos, yo me los comía todos. Y por suerte los de Beat Managers creo que todos estaban a la altura y se merecían todos, todos diría que son de aprobado. O sea, no recuerdo ninguno y mira que no los pude jugar todos en su momento, luego ya con emulación sí, pero no recuerdo ninguno que te decepcionara. Que me decepcionara. Y así un poquito a grandes rasgos, ¿cuáles destacarías así de Game Boy? Tú destacas unos pocos y yo otros pocos, si quieres. Bueno, el primero no es que lo destaque, pero como fue el primero me gustaría hacerle dedicarle un poco de tiempo, y es el Pop-Up, que es un juego que no sé si recordarás. ¿Sabes qué juego es el Bumpy's Arcade Fantasy? Hostia, me suena un montón el Bumpy's. Es un juego, bueno, yo lo jugué en PC, creo que también estaba en Amiga, y es un juego que tú llevas una especie de tomate que va dando botes por unos bloques, te puedes mover por tiles, por así decirlo, y tienes que llegar a la meta. Pero tú vas rebotando, siempre vas botando. Y el juego consiste, pues eso, es una especie de laberinto donde hay pinchos, hay paredes con pinchos, hay paredes que solo puedes ir con una dirección y tienes que pensar cómo ir y tal. Pues este es básicamente una versión para Game Boy muy meritoria, porque no hay color, en Game Boy no había color, con lo cual no podías hacer plataformas de colores para diferenciarlas de las otras, así que se lo tuvieron que ingeniar de alguna manera para poner un montón de iconos y de ítems para pintar las paredes para que más o menos supieras por dónde vas. Es muy meritoria, pero este juego yo no lo tengo, así que tampoco, y lo he jugado muy poquito, así que tampoco. Pero bueno, como fue el primero, y el segundo para mí fue un bombazo, porque es impresionante. El segundo fue Bomb Jack, una conversión muy tardía, todo se ha dicho, porque Bomb Jack es, no sé de qué año debe ser, desde los 80, pero sí. Perfectamente, este juego salió en el 92, perfectamente le sacaba 7-8 años al juego original.
Sí, sí, sin duda. Y sin embargo, por muy tarde que llegara, fue una conversión que se notaba que estaba hecha por gente que le gustaba el juego original, porque la conversión es buenísima. Es un... mm, Es que no encuentro ningún fallo a este juego. Los gráficos, obviamente, están reducidos por la resolución de Game Boy, que es muy inferior a la máquina original y a todas las conversiones que salieron posteriormente, pero aún así el juego mantiene la esencia original, todas las habilidades de ir flotando o aporreando el botón para volar un poquito, los enemigos, los bonus, es que está absolutamente todo, las fases están calcadísimas y encima tiene un plus, que esto mucha gente cuando analiza este juego se equivoca hábilmente, y es que dice que no tiene música. Sí, sí. Esto lo escuchan en varios sitios. Esto es un gravísimo error. El juego sí que tiene música, aunque tiene el defecto de que viene desactivada por defecto y la tienes que activar tú en las opciones. Exacto. El Pero único es que fallo. El sí, único sí, fallo le saco sí, al juego. la verdad es que sí, pero aún así, o sea, tú en cuanto activas la música, esa musiquita que podría sonar repetitiva, porque claro, es un juego arcade y en cuanto lo dominas vas a dedicarle muchas horas, pero aún así es un chiptune que se te mete en la cabeza y que pega perfectamente con el juego. Es increíble lo bien fusionado que está la música de esta conversión de Bomb Jack con el juego original, que es increíble. Yo este juego, si alguien no lo ha probado, lo recomiendo que lo pruebe porque es posiblemente una de las mejores conversiones de arcade Game Boy que se hizo jamás. O sea, no pongo ninguna duda de que posiblemente sea una de las 5 mejores de conversiones de arcade Game Boy. Sí, la verdad es que está muy muy lograda porque es eso, meter a que todo el espíritu de la pantalla del juego en la pantalla pequeña y que siga siendo y que siga teniendo unos gráficos buenos y todo eso, se lo curraron mucho. La verdad es que sí. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, y ahora yo comentaré, no sigo un orden estricto porque lo hacemos un poquito por gusto y todo igual. Y yo destacaré en este caso los dos Filmation, porque esta gente venían de microordenadores y está claro que disfrutaron en su momento de los Filmation, supongo, Nailor, Jet Over Hills, etcétera. Y sacaron, que yo recuerde, dos. Uno es el Silvestri Piolín, que dices, bueno, Silvestri Piolín, esto va a ser una cutanza. Pues bueno, es un juego bastante bueno, con una música bastante pegadiza, de Alberto González de nuevo. La verdad es que Bueno, este hombre... perdona Javi que te corte, Sí, pero dime. es que en cualquier juego de Beatmanagers que hablemos de Game Boy, o sea, la música siempre va a tener que ser nombrada porque todas las bandas sonoras de todos los juegos de Beatmanagers que hizo, yo si no lo recuerdo mal, todas son de Alberto González. Es que todas son perfectas. Sí. Entonces, en cualquier juego que nombremos de Beatmanagers, siempre la banda sonora se tiene que mencionar, aunque sonamos repetitivos, pero es que siempre se tiene que mencionar. Es que es así. Y es eso. Y este juego, el Silvestri Piolín, pues está muy bien. Y era un filmation de los más clásicos, o sea, salto, momento justo, plataformas que se mueven. La verdad es que para alguien que viene de aquella época y coge la Game Boy y juegos así, pues molan, ¿no? Y lo mismo pasa con el Die Mouse, pero este juego, si no recuerdo mal, es de alguna serie de dibujos de allí, de Alemania, alguna cosa así. Me da la impresión. Sí, es una franquicia que aquí yo no me suena haberla visto nunca en la vida, en la televisión, pero... Sí. Por eso hecho, digo, claro. o sea, yo me atrevería a decir que este juego, no lo sé, ¿vale? Pero yo creo que este juego no llegó a salir en España. Lo dudo, porque al ser una franquicia que nadie conoce, sin embargo, todos los juegos de Game Boy que hizo Beatmanagers, a partir del Asterix, que fue, digamos, el tercero o el cuarto, a partir de Asterix todos venían con textos en castellano, este incluido, el Die Mouse. Y mira que es un juego que yo diría que aquí no salió porque esto no lo conocía nadie aquí, a lo mejor en Alemania sí, pero aquí no, con lo cual no hubiera tenido ningún éxito, pero aún así venía con textos en castellano. Eso es curioso, eso es verdad. O sea, a lo mejor no llegó, pero tenían la intención de que llegara, no lo sé. La suerte es que como aquí no es como actualmente, que son región libre, pues el juego pues te iba también en España, no hay problema, lo puedes conseguir sin problemas. Y lo que me hacía más gracia este juego, quizá, hombre, tiene un carácter más infantiloide que los juegos de microordenadores del estilo,
Y los protagonistas son un elefantito y una especie de ratón, bueno, rata o ratón, lo que sea. Bueno, el ratón es más grande que el elefante. Eso, Eso es cierto, es paradójico. ¿Sí? Pero la gracia es que este juego, que por cierto salió antes que el Silvestre Violín, te os ha dicho, no sí, después. bueno, es que el DMAU salió primero en Game Boy y luego se reeditó para Game Boy Color al cabo de un tiempo, un año o así. Cierto. De hecho, en muchísimos juegos de Beatmanagers, Asterix y Obelix, Tintín, que hubo dos, creo que los dos los colorearon, todos al final, o bueno, una gran mayoría se llegaron a pasar a versión en color. Sí. Pero bueno, esto no era cosa de Beatmanagers, porque esto lo hicieron muchísimas compañías que se sumaron a la moda de actualizar sus juegos para verlos en color. El coloreado. Y cómo mejoraban, claro. Claro, ahora es el HD, antes era el color. Sí, algo así. Sí, sí. Y la gracia del juego lo que tenía es que era una especie de Head Over Heels muy simple, con dos personajes con características diferentes que se complementaban. Y la verdad es que es un pequeño gran desconocido que quizá algún día pase por este canal, pero vamos, que yo por ahora destaco estos dos que son realmente interesantes, sobre todo si te gustaban los juegos aquellos. Sí, yo diría que el DMAUS, yo creo que los que lo hicieran, no sé quiénes fueron los programadores, pero estoy seguro de que esta gente que lo hizo vivió la retroinformática y vivió esta época, porque se nota que este juego, ya no solo porque está en vista isométrica, sino por el hecho de llevar a dos personajes, cada uno con sus habilidades, uno que tiene una maleta para llevar objetos, que eso me suena de algo. Sí, sí. O sea, yo creo que este juego se hizo, y ojo con este juego, porque yo me lo he pasado, me lo he pasado la versión en Game Boy Color, me lo he pasado, y aunque parezca un juego de niños, de cara al final, las últimas fases, hay que ir con muchísimo cuidado, porque es un juego muy clasicote y cualquier cosa te mata. O sea, lo primero que tocas ya te mata y hay que ir con muchísimo cuidado. Fácil al final no es, te lo aseguro. Como ha de ser, ¿no? Nada, y alguno más que recuerdes así que te llamara mucho de Beatmanager. Bueno, pues de Asterix sacaron dos, el Asterix y el Asterix Obelix. Yo me quedo con el primero. El Asterix Obelix es muy bueno, que de hecho tuvo una versión para Game Boy Color. Lo que pasa es que cuando lo terminé me dio la sensación de que el juego no estaba acabado. El jefe final no parecía un jefe final. Me pasé ese jefe y se acababa el juego. Digo, ostras, me falta como historia. En cambio el Asterix me pareció un juego más difícil, pero mucho más satisfactorio de cara al final, ¿no? Porque veías que había una evolución en las bases, ibas yendo por diferentes zonas y llegabas a un jefe final de verdad. Y el Asterix, el primero, a mí me gustó muchísimo. Y este me lo alquilé. En su momento me lo alquilaba mucho para Game Boy, la versión de Game Boy. Creo que tuvo una versión para NES, que también hicieron ellos, si no me equivoco. Y luego también te cogería, que pasó exactamente lo mismo que con Asterix, que tomé una versión para NES y para Master System hecho por ellos mismos, que es el de los Pitufos, el primero de todos. El primero de todos los juegos de los Pitufos lo hicieron ellos, el segundo no. Y el tercero tampoco, pero la banda sonora es de Alberto González. Y se nota, porque cuando juegas un juego y ves esa banda y escuchas esa banda sonora, sabes quién está detrás. Pero bueno, el primer juego de los Pitufos me parece un plataformas súper divertido, con unos sprites bastante grandes y sin embargo con un buen scroll y tal. Plagado de detalles en cuanto a decorados. La primera fase es un bosque y ves un árbol y lo ves detallado con... Vamos, que los gráficos eran de buena calidad. La música siempre acompañando como siempre y un buen plataforma sin duda alguna. Y luego también te destacaría, quitando estas franquicias europeas, que Acclaim les pidió que si podían hacer las versiones portátiles de Turok. Turok en aquel momento, a finales de los 90 sobre todo, es la primera parte o la segunda, no recuerdo bien, pero bueno, fue un juego que lo petó mucho, un shooter que, pese a que ahora se recuerda en la versión de 64 por tener tanta niebla, pero fue un shooter que lo petó en aquel momento. Luchas contra dinosaurios y tal, la moda de Jurassic Park también estaba un poco vigente aún, entonces bueno, pues la versión de Game Boy es el primero sobre todo, el segundo también está muy bien, ¿eh? Luego hicieron 4 juegos de Turok, pero yo me quedo con el primero y el segundo, pero es que el primero es el único que no está en color, es el único que es blanco y negro exclusivo, pero me parece un juego de acción buenísimo, porque tienes diferentes armas que las puedes ir cogiendo munición y tal,
hay un montón de enemigos. El juego para mí lo tiene todo, es un juego de acción que lo tiene todo. Es muy clásico también, es decir, los enemigos tienen un patrón que es moverse de un lado para otro y si te ven van a por ti, quiero decir que no tienen una inteligencia artificial, pero tal vez por esa razón se me hace bastante uno de mis preferidos, precisamente por ese... porque tiene un airecillo a juego clásico, ¿no? Pero es que aún así el juego está muy bien, porque las animaciones están súper cuidadas, los personajes son muy fluidos todos, sobre todo el protagonista, tienes muchísimas armas, el juego no consiste en tirar para adelante solo, sino que además tienes que encontrar unos objetos especiales que te permiten ir a la fase final, es decir, que si te has dejado algún objeto tendrás que volver, lo que se llama ahora como backtracking, tendrás que volver a fases anteriores y coger lo que te habías olvidado, con lo cual el juego se vuelve bastante completo, ¿no? No es un camino de un solo, o sea, no es un solo camino, sino que vas a tener que dividirte, alguna vez tendrás que volver atrás y tal, con lo cual el juego para mí es muy completo. Sí, sí, pues muy bien, la verdad es que si vas mirando el catálogo es que realmente sacaron bastante. Es que podíamos estarnos aquí bastante tiempo. Pero claro, sí, esto no deja de ser un pequeño homenaje que queremos hacer a la compañía y ¿por qué no? Alguno de estos va a salir próximamente en algún otro vídeo y con más profundidad los trataremos. Me gustaría comentar, por ejemplo, uno que quedó inédito, pero que salió que está disponible por ahí en la red de redes, que es la versión del Radical Bikers. Se publicó la de PlayStation, pero llegó a hacerse para Game Boy Color, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, porque de cara a finales de los 90 o principios de los 2000, Gaelco compró Beatmanager. Claro, y supongo que al comprarla pues le dijeron, oye, pues ¿por qué no me hacéis un Radical Bikers para Game Boy? Lo que pasa es que al final no llegó a salir, pero bueno, la ROM sí que está por ahí y no es muy difícil de encontrar. No, y salió, se publicó, gráficamente, si no recuerdo mal, fue Tony Galvez el que hizo los gráficos. La verdad es que están bastante chulas. La música, hace falta decirlo de quién era. Buenísimo. Le vamos a gastar el nombre hoy. Alberto otra vez. Pero la verdad es un juego isométrico, al contrario del de PlayStation, que estaba bastante bien. No sé por qué al final no lo publicaron, pero bueno, menos mal que Internet da estas cositas que a veces tienes pequeñas cosas que recuperas con los años y en su momento se perdieron. Y bueno, básicamente pues eso, hay más títulos, bastantes más. También llegaron a salir cosas para Game Boy Advance. Sí, de hecho me gustaría comentar, en la época de Game Boy Advance ya hicieron muy poquito. Y lo que hicieron fueron sobre todo ports de Super Nintendo, el Asterix Obelix de Super Nintendo, el juego de los pitufos de Super Nintendo, los pasaron a Game Boy Advance con diversas mejoras, eso sí, es decir, no era juego en sí, sino que añadían minijuegos. Incluso el Asterix Obelix, cuando vino en Game Boy Advance, era un 2 en 1, es decir, te venía el de Super Nintendo y un beat'em completamente nuevo. Pero yo quería destacar uno que es bastante curioso, que es el de Morning Adventure, porque es un juego que regalaron con los bollicaos. Qué fuerte, eso no lo sabía yo. Sí, es un juego que la mascota era de los bollicaos o algo así. No, la verdad es que yo ya no comía bollicaos por aquel entonces, pero sí, no me acuerdo cómo era la promoción, pero el juego se conseguía por los bollicaos. Sí. Y es de Beatmanagers también. No he tenido la oportunidad de probarlo, la verdad, y tengo entendido que es de los más raros de conseguir de Beatmanagers, pese a que lo regalaban con los bollicaos, pero sí. Muy bien. Pues habrá que echarle un ojo, la verdad. Pues nada, esto aquí un poco vamos a dejar ya el tema porque da para más de hecho. Por lo que tengo entendido, la empresa, derivó en otras como Virtual Toys, que si no recuerdo mal acabó comprando. Estos son cosas que yo no conozco muy en profundidad, pero creo que Virtual Toys compró en su momento Beatmanager, y por otro lado gente como Alberto González ha sacado juegos bajo otro sello que se llama Abilite en 3DS, como el Crabs and Dragons, que es bastante divertido. Esto se ha dicho en la tienda virtual. Sacaron uno también en DS Iware que era súper original, que consistía en usar la cámara y usaba una especie de técnica de realidad aumentada y tal, y que estaba muy bien. No sé exactamente de qué iba, pero yo vi vídeos y me acuerdo que era un juego bastante curioso y, sí, algo de zoom, original. Algo zoom, hablan sí, After Zoom, sí, la verdad es que sí. Ahí, que sigan trabajando, porque esta gente, yo que no se vayan del mundo del videojuego, sea como sea, si es en portátil es mejor. Porque la verdad es que me gusta mucho lo que hicieron y lo que han hecho y lo que harán, seguro. Y bueno,
para acabar es eso. Quería, sobre todo era un pequeño reconocimiento a esta compañía ya en los tiempos de New Frontier, que no solo fueron las 4 grandes las que estuvieron en aquella edad de oro, también hubo otras como New Frontier, luego siguieron con la magnífica Beat Managers, y bueno, y ahora allá donde estén en cada trabajo, pues desearles que sigan estando a este nivel que hicieron en su momento y los ratos que nos hicieron disfrutar. Pues nada, espero que os haya gustado, ha sido un placer, Marc, una vez más. Sí, hombre, como siempre. Yo déjame añadir una cosita más, y es que... Añade, no, bueno, que el homenaje que le has hecho, pues me parece cojonudo, porque yo creo que, es que no conozco ninguna otra compañía española que hiciera juegos para Game Boy, y para mí eso es muy meritorio. O sea, la única que hubo, si hubo alguna más no lo sé, pero la única conocida fueron ellos. Sí. Y si encima daban juegos de calidad, pues hombre, pues había que hacerles un homenaje sí o sí. Sí, sí. Yo no recuerdo otra, al menos en Game Boy no. Y fuera de Game Boy solo recuerdo el Risky Woods de la Mega Drive, pero ese en sí no lo hicieron en Electronic Arts. O sea, que tampoco es que no fue hecho en España en sí esa conversión. Lo cual era un juego español, pero la conversión la hizo Electronic Arts, era otro tema. Lo cual queda un poco fuera. Pero sí, tuvieron el paso a la consola de Nintendo, lo hicieron muy bien y marcaron una gran temporada de juegos. Mucho plataformeo, algo de Filmation, algo de deportivo. ¿Qué más se puede pedir, tío? Sin duda una buena compañía y lo dicho, que espero que os haya gustado el vídeo y nada, ha sido un placer y hasta pronto. Hasta pronto.